Boshetti & Truman LLC es un corporativo multinacional de defensa en el ámbito legal, especializado en materias financiera, bancaria, marcaria, derechos de propiedad intelectual y de autor, fusión de sociedades y, en fin, todo lo que involucra el ámbito financiero en los países de México y Estados Unidos. Su constitución es realizada en la ciudad de Phoenix, Arizona. En lo personal, como abogado, soy abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Tengo una maestría en Derecho Civil y Financiero, especialidad durante los 20 años antecedentes en materia de fideicomisos y derechos marcarios. Nuestro corporativo internacional se ha especializado en el tema del lobbying político, esto es, cómo hacer alianzas al final de cuentas para poder lograr objetivos de la industria y de la empresa mexicana vinculados al sector gobierno. Ciudad Agropecuaria es un proyecto que se genera en la anterior presidencia de Mauro. Mauro nos busca a través de Carlos González en su tiempo, porque habíamos sido colaboradores dentro del Fideicomiso de Expo Guadalajara. No llegamos a ningún acuerdo como tal y por tanto pues, ni siquiera se revisó el proyecto. Entrando a la presidencia el doctor Otilio nos recomienda Jorge Suárez Navarro, que había sido o ha sido el arquitecto pues, que de alguna manera ha trabajado en todos los proyectos de Expo Guadalajara y en todos sus crecimientos, y con el que tenemos una amistad y un conocimiento pues, de los últimos 20 años. Entonces Jorge Suárez me presenta con el doctor Otilio y al final de cuentas con el objetivo de buscar la consolidación del proyecto Ciudad Agropecuaria y en principio conocer pues, en dónde estaba parado, ¿no? Entonces hacemos una revisión al mismo y nos encontramos en una primera mano, pues que al final de cuentas era un fideicomiso, era un comodato a 30 años, que ese comodato tenía el riesgo de ser reversible, tenía el riesgo de que venía un cambio de administración y en ese momento no se sabía qué color iba a estar gobernando Jalisco, tenía un riesgo al final de cuentas de que se habían incumplido algunas normativas internas del comodato. La principal era que dentro de los 6 meses siguientes a la constitución del mismo debería de haberse iniciado la ejecución de los trabajos correspondientes a la ciudad agropecuaria. En pocas palabras, Otilio recibe un proyecto que era de posicionamiento de liderazgo para el sector agropecuario de Jalisco, pero que no contaba ni con la estructura legal interna ni con el fondeo presupuestal como para su consolidación futura, por lo menos a las miras que se tenían al final de cuentas de proyección para el tema de ciudad agropecuaria. Lo primero que hicimos fue hacer esa revisión, ese dictamen jurídico, se presenta un informe detallado a la comisión ejecutiva, se les dice la naturaleza de los riesgos en que se encuentra y se toma la decisión de solicitar la creación del Fideicomiso Ciudad Agropecuaria. Afortunadamente, y después de todo el cabildeo necesario, se logró que el Ejecutivo del Estado autorizara la creación del fideicomiso. A la par se logra al final de cuentas el reconocimiento escrito por parte del Ejecutivo del Estado de que el fideicomiso se encontraba vigente y en un momento dado nos quedamos en el proceso de revisión de las mejores calidades fiduciarias que pudieran operar el fideicomiso. Se revisa todo el tema de estructura legal, todo el tema de órganos de gobierno internos del fideicomiso, se determina cómo van a operar al final de cuentas todos los asociados del Consejo Agropecuario, cómo van a estar operando los socios del Consejo Agropecuario, qué participación van a tener dentro del fideicomiso. En fin, se hace toda una estructura sólida para que por lo menos durante los siguientes 50 años ese fideicomiso logre una autonomía de gobierno y presupuestal que le permita pues, realmente consolidar la ciudad agropecuaria. Eso ya está en documentos, eso ya está autorizado y se queda en la mesa esperando encontrar el fiduciario adecuado. ¿Por qué? Porque a los fiduciarios no les interesan en este momento los fideicomisos de índole empresarial, y eso lo vimos ya al final de cuentas en un primer escauteo con Bancomer, con Bansi, con Banregio, con Banbajío. Tenemos una propuesta
firme por escrito de Banzí. Estamos en espera de una de Banbajío. Hay la propuesta a lo mejor de crear su propio intermediario financiero, hacer una SOFOM que les permita operar este fideicomiso y el de FIPEJAL y algunos otros que en su momento se determinara hacer. Ya no se ha caminado más en ese tenor, a la espera de la primera decisión es con quién nos vamos, o sea, con qué banco al final de cuentas. Levantamos la firma, ya está hecho todo el trámite notarial, o sea, falta la decisión del fiduciario para concluir esa primera etapa en la que participamos juntos Boschetti y el Consejo Agropecuario de Jalisco. A la par, inician indebidamente desde el año pasado los trabajos de remodelación, reconstrucción y ajustes al terreno otorgado en comodato. Hoy que van a formalizar ya algunos contratos y algunas situaciones, pues se dan con la tarea de hacer toda la revisión de documentación y lo primero que les solicitan es, oye, ¿en dónde están tus escrituras protocolizadas del comodato? Esto para sacar la licencia municipal de construcción de la obra. Entonces nos enfocamos a la tarea de decir, ok, vamos protocolizando esa escritura de comodato, que ahí viene otro incumplimiento que se tenía desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a la firma del contrato de comodato, la propia escritura del comodato dice que tenemos 15 días para elevar a escritura pública ese comodato, a costa y a responsabilidad del Consejo Agropecuario de Jalisco. Lógicamente de esos 15 días, pues pasaron muchos meses, o un año casi, sin que se hubiera al final de cuentas realizado la escritura correspondiente, que eso trae como consecuencia el incumplimiento de la cláusula segunda del comodato, y que el incumplimiento de la cláusula segunda del comodato en la cláusula octava te dice que puede dar lugar a la rescisión del contrato de comodato. Pues nos encontramos con que, oye, hay un riesgo inminente de que ya que salvamos el tema de la retroactividad del comodato, hoy nos lo vayan a querer quitar, ya no hacer retroactivo, sino decir, oye, devuélvenlo porque no cumpliste ni siquiera con la escritura de constitución del comodato. Entonces nos damos a la tarea de mandar a la notaría, de hacer la revisión. Primer problema con el que nos encontramos es los antecedentes registrales pactados en el contrato de comodato no corresponden a ese terreno. O sea, lo que el gobierno del estado dice que es su propiedad en unos datos registrales que asientan en la escritura que se firma con Mauro Jiménez y el gobernador, no corresponden al terreno del que estamos hablando. Entonces, pues nos metemos a hacer una revisión histórica al final de cuentas en el registro público de la propiedad para encontrar los datos registrales correctos. Encontramos los datos registrales correctos y nos encontramos con que la superficie de terreno no corresponde a la realidad, lo que dicen escrituras con lo que dice en el contrato de comodato. Y hay más de 2.000 metros de diferencia a favor del gobierno del estado, pero sin embargo no hay identidad en la superficie del predio. Entonces, pues, segundo problema, nos vamos a revisar la publicación en el periódico oficial del estado de Jalisco, que es el que le da norma legal al comodato, y nos encontramos efectivamente que la superficie del terreno es la que viene pactada en la escritura, pero no en el contrato de comodato. Entonces, ahí te surgen dos alternativas. Primera alternativa, regresar al gobierno del estado y decirle, oye, el contrato está mal, los antecedentes registrales y el número de metros que dice el contrato no corresponden con la realidad, entonces necesitamos una enmienda del comodato. Como esa enmienda del comodato habla de una superficie mayor a la que el Congreso del Estado le había autorizado, pues tendría que haber pasado por el Congreso del Estado de nuevo. Con el cambio de administración y sabiendo ya al final de cuentas cómo venían los nuevos colores de las dirigencias y administraciones municipales y estatales y del Congreso sobre todo, pues resultaba inviable regresar el comodato a correcciones cuando estamos a 2 meses de que el gobierno salga y existiera la probabilidad de que se pasara de periodo y que a lo mejor el nuevo gobernador dijera, ya no me interesa al final de cuentas el comodato como tal,
porque ni iniciaste dentro de los 6 meses siguientes a que te lo di como dato la construcción de la obra, porque te metiste a la obra antes de que yo te la entregara, porque legalmente no estaba entregada la obra porque no se había protocolizado la escritura, y eso dice el periódico oficial, que primero tendría que ser publicado para después hacer la entrega de posesión, y porque después de todo pues no vemos la viabilidad financiera